buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Este lunes 1 de septiembre estamos comenzando la semana y vamos a dedicarle el primer momento de nuestro programa a darle lectura al último artículo del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, titulado ¿Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre?, que ha sido publicado en los medios de prensa nacionales. También tendremos la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid y dedicaremos el último momento de nuestro programa a analizar los resultados del vigésimo Foro de Sao Paulo, que concluyó hace unos días, solamente unos días, en Bolivia, un tema que estaremos analizando con la periodista Marina Menéndez, una de nuestras panelistas habituales. Como pudo leer en la prensa, desde hoy, pues el tercer tema de nuestro programa era precisamente Gaza, el conflicto israelo-palestino, la masacre israelí sobre Gaza, pero el artículo del comandante en jefe nos obligó a reestructurar el guión y mañana podrán disfrutar de una mesa sobre este tema, sobre el tema Gaza, también sobre el tema de Irak y Siria, o sea, todos los conflictos del Medio Oriente serán analizados mañana, repito, en nuestro programa. Estas son nuestras propuestas para la tarde-noche de hoy. Les propongo que se mantenga junto a nosotros en la próxima hora de programa. Y vamos ya a darle inicio a la lectura del artículo más reciente, como dije al principio, del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, que lleva por título ¿Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre? Un artículo que han podido leer seguro en la prensa nacional, también en nuestros noticieros, y que le vamos también a ofrecer en nuestro programa. Comienza Fidel. La sociedad mundial no conoce tregua en los últimos años, particularmente desde que la Comunidad Económica Europea, bajo la dirección férrea e incondicional de Estados Unidos, consideró que había llegado la hora de ajustar cuentas con lo que restaba de dos grandes naciones que, inspiradas en las ideas de Marx, había llevado a cabo la proeza de poner fin al orden colonial e imperialista impuesto al mundo por Europa y Estados Unidos. En la antigua Rusia estalló una revolución que conmovió al mundo. Se esperaba que la primera gran revolución socialista tendría lugar en los países más industrializados de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Esta, sin embargo, tuvo lugar en Rusia, cuyo territorio se extendía por Asia, desde el norte de Europa hasta el sur de Alaska, que había sido también territorio zarista, vendido por unos dólares al país que sería posteriormente el más interesado en atacar y destruir la revolución y al país que la engendró. La mayor proeza del nuevo Estado fue crear una unión capaz de agrupar sus recursos y compartir su tecnología con gran número de naciones débiles y menos desarrolladas, víctimas inevitables de la explotación colonial. ¿Sería o no conveniente en el mundo actual una verdadera sociedad de naciones que representara los derechos, creencias, cultura, tecnologías y recursos de lugares asequibles del planeta que en tantos seres humanos les gusta visitar y conocer? ¿Y no sería mucho más justo que todas las personas que hoy, en fracciones de segundo, se comunican de un extremo a otro del planeta, vean en los demás un amigo o un hermano y no un enemigo dispuesto a exterminarlo con los medios que ha sido capaz de crear el conocimiento humano? Se pregunta Fidel. Por creer que los seres humanos podrían ser capaces de albergar tales objetivos, pienso que no hay derecho alguno a destruir ciudades, a asesinar niños, pulverizar viviendas, a sembrar terror, hambre y muerte en todas partes. ¿En qué rincón del mundo se podría justificar tales hechos? Si se recuerda que al final de la masacre de la última contienda mundial el mundo se ilusionó con la creación de las Naciones Unidas, es porque gran parte de la humanidad la imaginó con tales perspectivas, aunque no estuviesen cabalmente definidos sus objetivos. Un colosal engaño es lo que se percibe hoy cuando surgen problemas que insinúan el posible estallido de una guerra con el empleo de armas que podrían poner fin a la existencia humana. Existen sujetos inescrupulosos, al parecer no pocos, que consideran un mérito su disposición a morir, pero sobre todo a matar para defender privilegios bochornosos. Muchas personas se asombrarán al escuchar las declaraciones de algunos voceros europeos de la OTAN cuando se expresan con el estilo y el rostro de las SS nazis. En ocasiones hasta se visten con trajes oscuros en pleno verano. Nosotros tenemos un adversario bastante poderoso, como lo es nuestro vecino más próximo, Estados Unidos. Le advertimos que resistiríamos el bloqueo, aunque eso podría implicar un costo muy elevado para nuestro país. No hay peor precio que capitular frente al enemigo que sin razón ni derecho te agrede.
era el sentimiento de un pueblo pequeño y aislado. El resto de los gobiernos de este hemisferio, con raras excepciones, se habían sumado al poderoso e influyente imperio. No se trataba por nuestra parte, de una actitud personal. Era el sentimiento de una pequeña nación que desde inicios de siglo era una propiedad no solo política, sino también económica de Estados Unidos. España nos había cedido a ese país después de haber sufrido casi 5 siglos de coloniaje y de un incalculable número de muertos y pérdidas materiales en la lucha por la independencia. El imperio se reservó el derecho de intervenir militarmente en Cuba en virtud de una pérfida enmienda constitucional que impuso a un Congreso impotente e incapaz de resistir. Aparte de ser los dueños de casi todo en Cuba, abundantes tierras, los mayores centrales azucareros, las minas, los bancos y hasta la prerrogativa de imprimir nuestro dinero, nos prohibía producir granos alimenticios suficientes para alimentar la población. Cuando la URSS se desintegró y desapareció también el campo socialista, seguimos resistiendo y juntos, el Estado y el pueblo revolucionario, proseguimos nuestra marcha independiente. No deseo, sin embargo, dramatizar esta modesta historia. Prefiero más bien recalcar que la política del imperio es tan dramáticamente ridícula que no tardará mucho en pasar al basurero de la historia. El imperio de Adolfo Hitler, inspirado en la codicia, pasó a la historia sin más gloria que el aliento aportado a los gobiernos burgueses y agresivos de la OTAN, que los convierte en el hazmerreír de Europa y el mundo, con su euro, que al igual que el dólar, no tardará en convertirse en papel mojado, llamado a depender del yuan y también de los rublos, ante la pujante economía china estrechamente unida al enorme potencial económico y técnico de Rusia. Algo que se ha convertido en un símbolo de la política imperial es el cinismo. Como se conoce, John McCain fue el candidato republicano a las elecciones del 2008. El personaje salió a la luz pública cuando en su condición de piloto fue derribado mientras su avión bombardeaba la populosa ciudad de Hanoi. Un cohete vietnamita lo alcanzó en plena faena y nave y piloto cayeron en un lago ubicado en las inmediaciones de la capital, colindante con la ciudad. Un antiguo soldado vietnamita ya retirado, que se ganaba la vida trabajando en las proximidades, al ver caer el avión y un piloto herido que trataba de salvarse, se movió para auxiliarlo. Mientras el viejo soldado prestaba esa ayuda, un grupo de la población de Hanoi, que sufría los ataques de la aviación, corría para ajustar cuentas con aquel asesino. El mismo soldado persuadió a los vecinos que no lo hicieran, pues era ya un prisionero y su vida debía respetarse. Las propias autoridades yanquis se comunicaron con el gobierno rogando que no se actuara contra ese piloto. Aparte de las normas del gobierno vietnamita de respeto a los prisioneros, el piloto era hijo de un almirante de la Armada de Estados Unidos que había desempeñado un papel destacado en la Segunda Guerra Mundial y estaba todavía ocupando un importante cargo. Los vietnamitas habían capturado un pez gordo en aquel bombardeo y, como es lógico, pensando en las conversaciones inevitables de paz que debían poner fin a la guerra injusta que le habían impuesto, desarrollaron la amistad con él, que estaba muy feliz de sacar todo el provecho posible de aquella aventura. Esto, desde luego, no me lo contó ningún vietnamita, ni yo lo habría preguntado nunca. Lo he leído y se ajusta completamente a determinados detalles que conocí más tarde. También leí un día que Mr. McCain había escrito que siendo prisionero en Vietnam, mientras era torturado, escuchó voces en español asesorando a los torturadores qué debían hacer y cómo hacerlo. Eran voces de cubanos, según McCain. Cuba nunca tuvo asesores en Vietnam, sus militares conocen sobradamente cómo hacer su guerra. El general Giap fue uno de los jefes más brillantes de nuestra época, que en Dien Bien Phu fue capaz de ubicar los cañones por selvas intrincadas y abruptas, algo que los militares yanquis y europeos consideraban imposible. Con esos cañones disparaban desde un punto tan próximo que era imposible neutralizarlos sin que las bombas nucleares afectaran también a los invasores. Los demás pasos pertinentes, todos difíciles y complejos, fueron empleados para imponer a las cercadas
fuerzas europeas una bochornosa rendición. El zorro de McCain sacó todo el provecho posible de las derrotas militares de los invasores yanquis y europeos. Nixon no pudo persuadir a su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, de que aceptara la idea sugerida por el propio presidente cuando en momentos de relajamiento le decía: ¿por qué no le lanzamos una de esas bombitas, Henry? La verdadera bombita llegó cuando los hombres del presidente trataron de espiar a sus adversarios del partido opuesto. Eso sí que no podía tolerarse. A pesar de eso, lo más cínico del señor McCain ha sido su actuación en el cercano Oriente. El senador McCain es el aliado más incondicional de Israel en las marañas del Mossad, algo que ni los peores adversarios habrían sido capaces de imaginar. McCain participó junto a ese servicio en la creación del Estado Islámico, que se apoderó de una parte considerable y vital de Irak, así como, según se afirma, de un tercio del territorio de Siria. Tal Estado cuenta ya con ingresos multimillonarios y amenaza a Arabia Saudita y a otros estados de esa compleja región que suministra la parte más importante del combustible mundial. ¿No sería preferible luchar por producir más alimentos y productos industriales, construir hospitales y escuelas para los miles de millones de seres humanos que los necesitan desesperadamente, promover el arte y la cultura, luchar contra enfermedades masivas que llevan a la muerte a más de la mitad de los enfermos, a trabajadores de la salud o tecnólogos que, según se vislumbra, podrían finalmente eliminar enfermedades como el cáncer, el ébola, el paludismo, el dengue, el chikungunya, la diabetes y otras que afectan las funciones vitales de los seres humanos? Si hoy resulta posible prolongar la vida, la salud y el tiempo útil de las personas, si es perfectamente posible planificar el desarrollo de la población en virtud de la productividad creciente, la cultura y desarrollo de los valores humanos, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre? Fidel Castro Ruz, agosto 31 de 2014, 10:25, pasado meridiano. Y bueno, concluida nuestra primera parte de la mesa, la lectura de este artículo, el más reciente artículo de nuestro comandante en jefe, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pasamos ya a otros momentos de la mesa redonda. A Ramón, René, Fernando, Antonio y Gerardo, la patria los contempla orgullosa. Por eso, desde nuestra mesa redonda, continuaremos enfrentando las falacias y descubriendo muchas verdades. Desde el principio mismo de la batalla de nuestro pueblo por los 5. Esta gente estaba combatiendo el terrorismo y terroristas son los del gobierno de los Estados Unidos y ellos merecen tener la libertad. Ellos tienen que saber del gran apoyo que cuentan los 5 y tenemos que ser parte de esas voces que se están sumando en estos momentos en Estados Unidos en un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Espacio para la solidaridad internacional con su causa. Tenemos que insistir, tanto los cubanos como quienes nos apoyan alrededor del mundo, tenemos que insistir sobre la sociedad norteamericana para que sepa el caso. Para mí, contribuir a la lucha por la liberación de ellos tres incluye esos compromisos a diferentes niveles, como cubano, como revolucionario y personal. Tribuna de combate para exigir el regreso de todos a la patria. Mesa redonda, año 15. Y es el momento ya de la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrí, que nos aguarda con un interesante tema para el disfrute de todos. Muy buenas tardes, Taladrí. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Usted está viendo bien, vamos a hablar hoy de la prensa libre. ¡Viva la prensa libre! Le pusimos a La Esquina de hoy. Vamos a tomar un ejemplo de una de esas organizaciones de la llamada prensa libre que en los últimos años, con dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos, pagada por el gobierno de los Estados Unidos, entrenado por el gobierno de los Estados Unidos y dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, se han creado en Cuba. En este caso se llama la agencia Hablemos Press. Usted, si se fija atrás en su pantalla, si lo distingue bien, fíjese que dice Sin Censura Records, Hablemos Press, Centro de Información Hablemos Press, es esta organización. ¿Cuándo se creó? Vamos a ver en pantalla algunos datos tomados de sus propios documentos. La agencia Hablemos Press fue creada el 3 de febrero del 2009 con el propósito de recabar y difundir noticias dentro del país y para el resto del mundo,
Continúa diciendo el manifiesto de creación de esta agencia, que es como una alternativa a los medios de comunicación oficial que informan a la sociedad y a la opinión pública lo que les conviene por estar en manos del régimen castrista. Hasta ahí los datos de qué cosa es esta organización. Ellos tienen, al igual que otros grupos, porque no es el único, que publicar un informe mensual. Yo no sé si contra eso después viene el pago, no sé cómo funciona el sistema. Tienen que publicar un informe mensual de violaciones de derechos humanos, de detenciones ilegales y arbitrarias, etc. Y yo les propongo algo. Vamos a ver en pantalla lo siguiente. Primero quiero ver el texto, vamos a ver para que coinciden. Ahí está el logotipo, véanlo ahí, de La Habana a Miami, Milla 90 Radio, lo están viendo ahí. Centro de Información Hablemos Press. En su informe mensual de violaciones de derechos humanos de junio de este año, se puede leer textualmente, y ahora sí vamos a ver un fragmento textual de este informe. Esto es un fragmento textual, ellos van haciendo, esta es la ficha número 445, el nombre Lázaro Vargas Álvarez, si usted está leyendo bien es el pelotero. Y entonces, como no se distingue bien, pero quería poner textual el informe, aquí lo ven para que no haya duda, vamos a ver qué dice la ficha 445. El pasado 13 de junio, el manager del equipo Industriales, Lázaro Vargas Álvarez, miembro de la Comisión de Presos Políticos y Familiares, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional al dirigirse a la sede de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares, cita en Callejón Barbosa, municipio de San Miguel del Padrón, La Habana, para impedir que participara en una actividad. Permaneció bajo arresto, y no sé si se ve bien, durante más de 10 horas. Eso dice la ficha 445 del informe que publica esta organización de la prensa libre cubana. Entonces, usted se estará preguntando, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a salir de dudas. Tengo a mi lado a Lázaro Vargas Álvarez. Lázaro Vargas Álvarez, bienvenido a La Esquina, has estado aquí unas cuantas veces. Estuviste preso 10 horas y eres miembro de la, ¿cómo se llama? Comisión de Familiares y Presos Políticos, algo así, ¿no? Bueno, buenas tardes primero. Yo creo que eso no habla de mí, eso habla... Pero, a ver, tú estuviste preso 10 horas, por la seguridad del Estado te detuvo 10 horas porque ibas a participar en una actividad. A mí nunca me estuvieron detenido, ni nunca estuve detenido, ni por 10 horas, ni por una, ni por nada. ¿Y tú eres miembro de ese grupo? ¿Sí? Ni soy miembro. Las organizaciones en que milito están muy bien definidas dentro de mi país, pero eso no habla de mí, eso habla más bien de los que escribieron esas cosas, porque es insólito lo que han escrito. Es insólito, pero bueno, vamos primero a los hechos. Tú eres miembro, vamos a poner en pantalla un momentico de nuevo el texto de lo que dice. Vamos a descomponer el texto, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, el texto va a ir descomponiendo. Tú eres miembro de ese grupo, es que realmente no recuerdo el nombre que dice ahí, comisión, de esa comisión. Nunca he pertenecido. Ahí está, mira, dice... Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares. ¿Tú eres miembro de esa organización? Primero que no puedo pertenecer a la organización porque ninguno de mis familiares, yo no tengo familiares presos políticos, entonces no puedo pertenecer. ¿Y nunca has tenido nada que ver? Ni tengo nada que ver con eso. Ahora, vamos a volver al texto un momentico, a descomponerlo. Dice que tú ibas a participar en una actividad. ¿Tú ibas a alguna actividad de esa comisión? Muchísimo menos. ¿No? Muchísimo menos. ¿Y estuviste 10 horas arrestado? Tampoco. Entonces, nada de eso es verdad. Todo eso es falso, desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Desde la primera letra hasta la última, todo eso es falso. Ahora, yo quiero preguntarte algo más. Vamos a ir al texto original que se ve del informe, la pantallita donde está el texto original. Ahí dice, municipio de dirección Habana Vieja. ¿Tú vives en La Habana Vieja? No. ¿Tampoco vives en La Habana Vieja? Tampoco. ¿No? Yo vivo en el municipio Plaza de la Revolución. Tú vives en Plaza. Tampoco vives en La Habana Vieja, ni eres miembro de esa organización, ni fuiste a la actividad. Nada de lo que ni te detuvieron 10 horas. Ahí lo único real que hay es mi nombre. Lázaro Vargas Álvarez. Eso es lo único real. Aunque no ponen que eres manager de Industriales. Entonces, bueno, definitivamente nada de eso es verdad. Nada de eso es cierto. Ahora, yo te quiero preguntar a ti ya desde el punto de vista humano. ¿Qué tú crees de esto? Yo, ya te dije, yo lo que pienso es que eso da la medida de los que escriben esas cosas, de la sarta de mentiras que pueden manipular y de que la gente pueda creer a algunas personas. A muchas de las personas que le digo esto, lo que le da risa, ¿no? Y es bueno que esto se publique para que vean
realmente cuáles son las cosas que ellos publican y de qué manera tratan ellos de decir que son una prensa libre. ¿Cómo tú te enteraste de esto? De eso me enteré en la internet mía. Estoy leyendo Cuba Así y ahí leí la noticia. Ahí el trabajo de Manuel Lagarde. De Manuel Lagarde. Ese. Por cierto, bueno, ¿algo más que tú quieras decir antes? Una cosa que quiero agregar aquí. No, nada más que eso. Yo no decir que... Tú sigues de manager de industriales. Soy el director de... No vaya a ser que porque estaba en esta organización ya no estés de manager de industriales. También aparezca otra ficha, ¿no? Yo soy el director de industriales y les repito, en mi casa fue una sorpresa. A ver, mi esposa se alarmó porque me dijo, pero ¿y esto qué cosa es? No entiendo nada. Digo, no, es facilito de entender. Están diciendo una mentira garrafal. Es muy fácil de entender lo que está puesto ahí. Ya, no te voy a preguntar quién va a jugar los jardines industriales, que es lo que estaba todo el mundo preguntando. No, hoy vamos a dedicarlo a la prensa libre. Y ya están decididos. Ah, ya están decididos. No, pero vamos a dejarlo para otra esquina. Vamos a tratar de hacer varias esquinas con varios managers a hablar del tema antes que empiece la serie. Ahora, esto te enteraste así. ¿Alguien te llamó? ¿Recibiste algo? ¿Te pasó algo cuando leíste esto, después de esto? No, ya, cuando llegué al equipo. Entonces sí, ahí me dijeron, oye, no sabíamos que tú estabas preso. Saliste, que tú dijo, no, yo no sé nada de eso, no, es que fue todo muy sorpresivo. Yo creo que tiene su componente de sainete también. Ahora, a Lázaro Vargas y a los amigos televidentes, les quiero decir algo. En este trabajo de Manuel Lagarde en Cuba Así, me enteré de otra cosa, que no eres la única ficha. Creo que a Eduardo Eras León también le abrieron otra ficha, el escritor. A Vigilio López Lemus también creo que le hicieron otra ficha de detenciones o cosas por el estilo. Pero como tú has sido un invitado habitual de la esquina, decimos, bueno, que venga de nuevo y que explique si era de esta organización, si estuvo así, ¿no? Las organizaciones que pertenezco están muy bien definidas, ¿no? Entonces, definitivamente, no sé cuán libre es esta prensa, realmente, porque si está atada a tener que decir esto para poder cobrar algo, no sé qué tipo de libertad es esa. Pero bueno, ese es un tema que se lo damos a los filósofos. Pero cobrar por decir mentiras. Bueno, evidentemente aquí hay 3 mentiras, porque hasta la dirección tuya es falsa, ¿no? No es real. Es falsa, ¿no? Hasta la dirección es real, pero ese informe después lo citan y lo llevan y lo entregan y lo leen gente en el mundo. Sí. Y dicen, mira eso, el manager de industriales. Si eso lo hubieran publicado después que tú perdiste con Pinar del Río, a lo mejor alguien hubiera pensado, no fue por eso, pero no fue por eso. También, pero también posiblemente, y repito, es que tampoco tengo familiares. Ningún familiar mío es preso político. Ni está preso, no tengo familiares presos, no tengo definitivamente nada. Una cosa son los hechos, y con esto quiero ir ya cerrando la esquina. Definitivamente acabamos de ver un ejemplo de prensa libre, como les dije al principio. Una cosa son los hechos. Una cosa es que usted hable de pasó esto, ocurrió esto, informe, y otra cosa es que usted invente, diga cosas que no son verdad. Una cosa es un problema de opinión, usted puede tener una opinión, el otro puede tener otra, pero esto no tiene que ver con lo que acabamos de ver. Y lo más interesante es quién paga eso. ¿Saben quién paga eso? El contribuyente de Estados Unidos, el mecánico de Detroit, el granjero que vive en Iowa, el otro que está preocupado con el desempleo, que está preocupado con los impuestos, que está preocupado con... Él no sabe que con dinero que él paga de sus impuestos se paga todo esto que ustedes acaban de ver. Así que viva la prensa libre, lo acaban de ver, y regreso a la siempre amena conducción de Oliver, que además creo que es muy libre. Así que retorno a Oliver, muy libre, en la mesa. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias a Daladri por esta sección La Esquina con este tema bastante interesante. Y bueno, si no llega a ser por lo grave que es desde el punto de vista político, bueno, sería un chiste bastante ameno. Una prensa que dice ser libre
pero que no lo es, y que no solamente miente así, sino también que oculta algunos temas como el que nos ocupa esta noche en el tercer momento de la mesa redonda, el 20º Foro de Sao Paulo, que tuvo lugar hace unos días en Bolivia, un tema que estaré compartiendo con Marina Menéndez, acá a mi lado, periodista, directora del periódico Juventud Rebelde y, como dije al principio, una de las panelistas habituales en nuestro programa. Yo te propongo, Marina, a ti y también a los televidentes, primero ver un pequeño reportaje sobre lo que sucedió en Bolivia en los días pasados, en este 20º Foro de Sao Paulo, para después comenzar nuestro análisis. El 20º encuentro del Foro de Sao Paulo decidió apoyar la mantención y ampliación de los espacios democráticos de la izquierda en función de gobierno y a sus candidatos que participan en elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay en octubre próximo. La disputa de modelos es entre la profundización de los procesos iniciados hace 15 años en América Latina o el retorno de la derecha y el neoliberalismo, así que no tenemos la más mínima duda de que ayudaremos a que nuestros pueblos y gobiernos puedan seguir en la senda de la integración regional. Otra decisión es apoyar el protagonismo inmediato de los jóvenes en todos los espacios y organismos de integración independientes del control estadounidense, como son el propio Foro, UNASUR, la CELAC y el ALBA. La idea es unificarnos y apoyar la comisión de formación que ya existe en el Foro de Sao Paulo y también, digamos, integrarnos a los diferentes escenarios de formación juvenil que hay en las diferentes, que hacen parte de las diferentes organizaciones. Se ratificó la consolidación de la integración política e ideológica, con la tarea inmediata de hacer realidad la integración económica, fundamental para el desarrollo de los procesos de cambio en el continente. Dar inicio y fortalecer iniciativas para una nueva arquitectura financiera que le vaya quitando la hegemonía al dólar y que vaya generando una nueva forma de relación económica entre nuestros países. Y obviamente entre medio está el Banco Sur, el Banco del ALBA. El foro deliberó 5 días en La Paz con más de 200 delegados de 19 países. El balance final es positivo. Tuvimos muchos talleres, encuentros con mucha riqueza de debates, una amplísima participación popular de los compañeros y compañeras bolivianos y bolivianas de los movimientos sociales, lo que dio a este foro una riqueza muy especial. Otras decisiones son convocar a Chile a participar de los organismos alternativos de integración, respaldo a una salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico y rechazo a la injerencia estadounidense en Venezuela. El 21º encuentro se realizará en México el próximo año. Bueno, y me anuncian que tenemos contacto telefónico con Hugo Moldis, politólogo, analista político desde Bolivia, a quien le damos las muy buenas tardes, noches, vamos a decir así. Hugo, ¿cómo está usted? Lo veíamos ya en el trabajo que nos antecedió. Buenas tardes, noche, Oliver. Un saludo también a Marina y bueno, yo creo que el 20º Foro de San Paulo ha rebasado las expectativas que se tenían. En primer lugar, porque si bien es cierto hay una contraofensiva de los Estados Unidos que no se puede desconocer, desde desarrollar la guerra no convencional, que como decía el comandante Balaguer en Bolivia, poco estudiada todavía en el seno de la izquierda, y los estados conducidos por gobiernos revolucionarios, hasta las viejas modalidades de intervención, entre medio pasando por planes de subversión ideológica y política como el Zunzuneo y otras, a pesar de esa contraofensiva imperial, que también se traduce en la Alianza Pacífico, que como dice la destacada investigadora cubana Lourdes Regueiro, es el ALCA Plus. A pesar de eso, se encuentra una izquierda, unos movimientos sociales, una sociedad latinoamericana que sigue apostando por profundizar los cambios en América Latina, por profundizar la relación sur-sur, por profundizar las victorias que ya no solo son electorales, sino que son victorias político-estratégicas. Creo que todo eso ha quedado sellado en el 20º Foro de San Pablo, con la necesidad además, ya hecha conciencia en los partidos, sobre todo que están al frente de gobiernos y de estados, de pasar de la unidad política, de la unidad ideológica, a la unidad efectiva, a la integración efectiva,
en aquellos mecanismos de integración alternativos y en los foros políticos que se han construido en los últimos años. Ahora, Hugo, me gustaría saber, de todos los acuerdos que se tomaron en la declaración final, ¿qué otros acuerdos específicos les llamó la atención? ¿Qué importancia cree que tendrán de cara al futuro, a las batallas, vamos a decir, a los retos futuros? A ver, yo destacaría dos cosas. Por un lado, los pronunciamientos específicos que tienen que ver con una agenda pendiente del siglo XIX y el siglo XX. Estamos hablando de seguir respaldando la causa independentista de Puerto Rico, de soberanía de la Argentina en las Malvinas, del cese del criminal bloqueo contra Cuba, de la necesidad de que se levante la base militar en Guantánamo, el retorno soberano de Bolivia al Pacífico y quizá podríamos añadir a esa agenda el feliz desenlace de los diálogos de paz que se llevan adelante para resolver el conflicto armado colombiano. Pues bien, ese es un primer grupo en el que yo identificaría todo eso, lo que digo, la agenda pendiente del siglo XIX y del siglo XX, que se suma a la agenda del siglo XXI. Y la agenda del siglo XXI es luchar efectivamente por la integración económica, por la construcción de una base material en América Latina que permita una redistribución justa de la riqueza, que permita enfrentar y erradicar la pobreza tal como se discutió y se resolvió en la exitosa cumbre de la CELAC en enero pasado en La Habana. La necesidad de saltar hacia la industrialización, hacia el diseño de una arquitectura financiera soberana que nos ponga un blindaje ante acciones de extorsión y de chantaje como la que, por ejemplo, estamos viendo a través de los fondos buitres contra la hermana República de la Argentina. Entonces, siglo XXI es producir mayor riqueza, producir desde América Latina, para América Latina, integración también con otros países del sur de otros continentes, mejor redistribución de la riqueza y lograr avanzar hacia la independencia definitiva de nuestros pueblos y de nuestros estados en este siglo. Ahora, Hugo, estoy leyendo aquí las declaraciones de David Minoves, es un catalán que también participó en el foro, y él decía, según recoge este medio de prensa, Latinoamérica es la esperanza de la izquierda europea, pero sobre todo mundial. ¿Qué opinión le merece a usted esta afirmación, tomando en cuenta, bueno, todo lo que ha hablado sobre lo que se debatió en el foro, los temas que se trataron allí? Sí, no me queda la menor duda que con el faro y con la referencia política, ideológica y moral que siempre representó Cuba para América Latina, que la nueva oleada que empieza con el triunfo de la revolución, con el inicio de la revolución bolivariana, que se va propagando, expandiendo en toda América Latina, no me queda la menor duda de que América Latina es hoy un espacio de disputa entre la hegemonía y la dominación imperial, entre la emancipación y la dominación imperial. Y en esa disputa, América Latina, a diferencia del siglo pasado, le está aportando a la teoría y a la práctica internacional varias cosas. Una de las cosas más importantes que le está aportando es la diversidad es la unidad en la diversidad de los proyectos emancipadores. No hablamos, por ejemplo, de socialismo comunitario en Bolivia o vivir bien, socialismo del siglo XXI o buen vivir en el Ecuador, socialismo del siglo XXI en Venezuela, socialismo cristiano, solidario y solidario en Nicaragua. En fin, estamos hablando de que desde diferentes aproximaciones, América Latina es un laboratorio de emancipación que le está aportando al mundo. Aquella frase del pequeño rincón del mundo que en algún momento señaló Carlos Marx, ya no es Europa. Ese pequeño rincón del mundo donde se están produciendo muchas cosas es América Latina.
y yo coincido con ella lo que señala pues este dirigente catalán. Bueno, muchas gracias a Hugo Moldis por haber estado con nosotros en la tarde-noche de hoy en nuestra mesa redonda, quien no solamente es politólogo y analista político como lo presentamos, también un activista y un muy buen amigo de Cuba. Muchas gracias, Hugo. Y ya vamos entonces a Marina, que estaba esperando ahí desde hacía un buen rato. Bueno, Marina... Ha hecho cosas muy interesantes, sí, como siempre. Sí, no, muy valioso además, vamos a decir, con aquello de haber estado en el lugar, ¿no? Que eso siempre aporta mucha riqueza al análisis. Ahora, Marina, me gustaría comenzar hablando sobre la importancia que tiene que este foro se haya celebrado en Bolivia, precisamente en Bolivia, con las características que tiene ese país y con lo que ha representado el proceso de Evo Morales. ¿Qué piensa al respecto? Si hay una nación donde puede verse todo lo que se ha avanzado desde que surgió el foro de Sao Paulo hasta hoy en cuanto al quehacer de las izquierdas en general y concretamente de los partidos políticos de izquierda, es en Bolivia. Es decir, recordemos cuando surge el foro de Sao Paulo en el año 90, estamos ante la debacle que constituyó el derrumbe del llamado socialismo europeo, los cuestionamientos de la izquierda latinoamericana hasta entonces, de buena parte de ella, algunos incluso se cambian el nombre, Fukuyama, con el falso fin de la historia. De entonces acá, es decir, en ese momento incluso se estaba buscando cuál sería la alternativa al modelo neoliberal. Hoy ya hay criterios sólidos sobre esto de parte de muchos de los países latinoamericanos y caribeños, como decía Hugo, unos buscando, concretando, consolidando un modelo del vivir bien, o modelo del siglo XXI, o modelo socialismo comunitario, pero todos sabedores de que la alternativa está más allá del capitalismo, es decir, en socialismo. En este entorno, desde luego que Bolivia es uno de los países que más ha avanzado en materia de justicia social, de independencia en los últimos años, con su proceso que se llama la refundación boliviana, pero que también tiene como signo común el hecho de ir a contrapelo del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, y de ir sentando las bases para no usar, como dijo aquí un colega, y como es una frase muy conocida, las armas mediadas del capitalismo en la construcción de lo nuevo, de lo que se está forjando ahora. En ese contexto, Bolivia tiene mucho que aportar, ha mostrado mucho. Yo pienso a los participantes en esta edición del Foro de Sao Paulo, y por eso obviamente es una escogencia, una buena selección, independientemente de que, como sabemos, Evo estará en elecciones presidenciales el próximo mes de octubre, y desde luego que creo que también pues ha sido un buen impulso, digamos así, para su campaña, donde tiene amplias preferencias, pero no deja de ser un buen impulso también el hecho de que, no solamente, porque esto es otra cosa, yo veo de este foro, Oliver, de que no solamente destaca por la amplia presencia de partidos políticos de izquierda, sino además de movimientos sociales. Fíjate que hubo una reunión de las mujeres, una reunión de los jóvenes y los estudiantes, una reunión de parlamentarios. Esta unidad, esta amalgama entre el partido político como tal y las bases sociales que en definitiva han catapultado al poder hasta hoy en estos 20 años a más de 10 partidos que están hoy en el gobierno en América Latina, es sine qua non. Los cambios los han originado justamente esa base social, esos movimientos sociales y la emergencia de los nuevos líderes que hoy también son los que están llevando la voz cantante en los cambios que tienen lugar en América. Marina, hablas de líderes y hablaste también de Evo, de las próximas elecciones. Dice la brasileña Mónica Valenti, que bueno, es quien se desarrolla como secretaria ejecutiva del foro, dice: nuestro desafío en octubre es elegir a Dilma, Tabaré y Evo Morales. ¿Te parece que esto fue, vamos a decir, un pronunciamiento importante, uno de los acuerdos importantes, respaldar la candidatura de estos tres políticos? Sí, desde luego. Fíjate que estamos hablando de tres procesos, como te decía, de trascendencia en América Latina. Yo creo que es sine qua non para todos que el PT se mantenga en el poder con todo lo que ha avanzado Brasil desde los dos gobiernos del expresidente Lula da Silva, ahora con Dilma Rousseff. Es decir,
se trata sobre todo de evitar la vuelta atrás, de evitar, de detener la contraofensiva de la derecha de que hablaba Hugo Moldis en su intervención, y que fue también parte del lema de este foro de Sao Paulo, que decía frenar la contraofensiva imperial, la contraofensiva de la derecha. Hay que tomar en cuenta de que el hecho de que vivamos hoy un mejor momento, un momento más feliz de creatividad, de construcción en América Latina, que es lo que se refería a Moldis cuando se le comparaba a la izquierda latinoamericana con la izquierda europea, no quiere decir que no estamos exentos de presiones y de peligros, como lo demostraron los golpes de Estado. Incluso de contradicciones internas también. Claro, también, por supuesto, por eso es el llamado a la unidad. Exacto. Porque no es solamente la unidad entre nuestros países, sino hacia adentro de nuestros propios países. En Bolivia hemos visto también algunos momentos de divergencias con el movimiento socialismo más, por ejemplo, por parte de la Central Obrera Boliviana, hoy dirimidos afortunadamente. Es decir, es importante la unidad continental, la integración continental, pero también desde luego es muy importante la unidad de las fuerzas políticas y sociales de izquierda dentro de nuestros propios países, y en ese contexto obviamente que es importante salvar el proceso que tiene lugar en Uruguay, que ahora podría extenderse con la dupla que se propone entre Tabaré Vázquez y su reciente acompañante, no recuerdo el nombre, pero es una compañero bien conocido, una larga trayectoria militante y política al estilo de Salvando las Distancias de Mujica, que es importante también salvar al PT en Brasil, y también desde luego el movimiento al socialismo, el MAS, en Bolivia, una agrupación política que surgió también de las bases sociales bolivianas, bastante reciente, de bastante nuevo cuño como agrupación política, pero con la característica de haber nacido desde lo social y de haber tenido también una larga historia de luchas populares y sociales antes de asumir el poder. Bueno, un analista decía en uno de los artículos sobre este vigésimo foro que el presidente precisamente de Bolivia, Evo Morales, comenzó asistiendo como líder obrero, como representante de los sectores indígenas, con muy pocos recursos, y hoy es el anfitrión, vamos a decir, de este importante foro. Y esto refleja, Marina, todo el avance que se ha visto, que se ha vivido desde 1990, o sea, a principios de la década del 90 que comienza este foro hasta la actualidad. Se han dado muchas respuestas. Yo recuerdo el año 90, Oliver, como pero el panorama ha sido bastante diferente. Para algunos, para Cuba, no, Cuba siempre estuvo firme, y hoy hubo un reconocimiento importante y merecidísimo, desde luego en la reunión al comandante en jefe y también a Lula da Silva, porque Cuba era el país que resistía en medio de la debacle, del derrumbe, el desmerengamiento del socialismo europeo, cuando sucedía aquí en esta parte también todo lo que te contaba de dudas, de cambios de nombre, de preguntarse a dónde vamos, vamos o no vamos. Cuba, desde luego, por supuesto, nunca dudó, por eso es el agradecimiento hoy a nuestro país, el reconocimiento en este vigésima edición del Foro de Sao Paulo, y al uno, como decías tú, por ser entonces un líder sindical que caloriza la formación de este ente, que es un ente, fíjate, de partidos políticos al que se han sumado ahora movimientos sociales, pero que también desde luego está llamando a la integración, a la consolidación de otros esquemas de fuerza, que son los que tienen que ver, por ejemplo, con el ALBA, o con la Unión Suramericana de Naciones, o con la CELAC, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Es decir, aquí un poco más desde lo teórico, ya no tanto pienso con la presencia de la representación social que ha estado en la reunión, pero también sin perder de vista desde luego todo lo que tiene que ver con el entorno continental. Pero sería bueno, Marina, quizá recrear un poco aquella época
principios de los años 90, cuando surge el foro, el contexto político que había en América Latina, y quizás compararlo con lo que existe hoy, que ha sido un cambio. Estábamos en medio de la aplicación de los modelos neoliberales en América Latina. Te decía que por esos años, y no solamente de manera exacta en el foro, la pregunta era cuál sería el modelo alternativo, cómo se encontraría la alternativa, si vendría construida desde los teóricos, si vendría desde lo social, cómo sería. Y es lo que yo te decía, que es la respuesta a la que hoy han ido llegando los distintos países, o una buena parte de los países, porque no se puede ser absoluto y de ningún modo lo es, pero es una buena parte de los países de América Latina y el Caribe, cada quien con su propia experiencia, elaborando, gestando, cada uno su propio modelo, que es muy parecido, en tanto es anticapitalista y en tanto busca la supervivencia del hombre, porque ya sabemos que la única manera en que la especie humana va a sobrevivir es fuera del capitalismo, pero cada una desde luego con su impronta, con sus características, con sus experiencias muy particulares, y yo creo que eso es lo que le da riqueza y lo que hace importante este momento además en que América Latina y el Caribe por vez primera también logran unirse en su diversidad. Y como incluso, Oliver, algunos movimientos o partidos que no son propiamente de izquierda están aplicando quehaceres gubernamentales que buscan la justicia social y que se acercan bastante a la izquierda política, aunque su nombre así no lo sea, aunque no se enuncien socialistas, aunque desde luego se mantengan dentro del esquema capitalista, pero con un desempeño que busca paliar la injusticia, que busca enfrentar, no paliar la desigualdad social, y que en ese sentido nos emparenta y nos une y los une con las naciones que están en un camino más abiertamente izquierdista y radical. Yo te hacía esta pregunta, Marina, de base para esta otra pregunta que te voy a hacer. Estábamos hablando de años 90, bien decías tú, gobiernos neoliberales, la izquierda un poco desorientada, ya vivimos momentos muy diferentes, muchos gobiernos de izquierda en el poder, proyectos más concretos, más conceptualizados. ¿Qué papel puede jugar ahora este foro en la actualidad? ¿Cuál podría ser el papel en un momento en el que muchas de las preguntas que se hacían a principios de los 90 ya se sabe la respuesta? Claro, yo creo que hay que seguir consolidando, Oliver, también ayudados desde el Foro de Sao Paulo, estos modelos que se están gestando. Me parece muy importante que se profundice, que se siga profundizando esta simbiosis, esta unidad entre el poder político y las bases, porque sin eso no hay nada, y es lo que más ha estado marcando los distintos proyectos y procesos políticos de cambio que hoy tienen lugar en América Latina y el Caribe, y desde luego también para defendernos y mantenernos alertas y mantenernos también enfrentando los esfuerzos que hará y que ha hecho la derecha continental y extracontinental para revertir lo que está pasando. Incluso te digo más, es también muy importante que esta edición del foro sea pronunciada, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo en Gaza, se haya pronunciado contra lo que está ocurriendo en Ucrania, haya alertado sobre los afanes estadounidenses anti-Rusia en Ucrania, por ejemplo, la masacre israelí contra el pueblo palestino. Yo creo que eso también, Oliver, da un poco la idea de realmente la trascendencia y el punto de mira largo con que este foro ya no se constriñe a América Latina y el Caribe, sino que también mira más allá al resto del mundo, al resto del sur, que está sufriendo hoy los avatares del imperio, de la agresión imperial. No, y pienso también, no sé cuál será tu opinión, que también para, vamos a decir, canalizar diferencias, siempre se ha dicho que la izquierda latinoamericana tiene, vamos a decir, que el defecto de las, vamos a decir, de las luchas internas, quizás de los desacuerdos. Vemos en Brasil, por ejemplo, como la principal opositora de
de la presidenta Dilma viene precisamente de un partido de derecha, y eso ¿piensas que puede ser otra utilidad del foro, ir uniendo cada día más una izquierda que... Mira, yo creo que con foro sin él, esto para la izquierda latinoamericana en general, y no solamente los partidos de izquierda que están dentro del foro, porque hay otros partidos que no están dentro de él, es sine qua non para las fuerzas, y no solamente políticas, te decía, sindicales, sociales, la unidad desde luego, y el defender juntos el proyecto común que se esté gestando en cada lugar, y enfrenar juntos el poder imperial. Si quieres un ejemplo también muy ilustrativo, es el del Partido Libre en Honduras, un partido que nace también de un movimiento social, en este caso de la repulsa, de la resistencia al golpe de Estado contra el presidente Zelaya, el movimiento de resistencia que se nuclea luego en un partido político, Libertad y Refundación, conocido por sus siglas Libre. Esta es una demostración. Y que dio la batalla en las últimas elecciones. Donde están también entes que fueron de partidos de derecha, como el Partido Liberal, al que pertenece el propio Manuel Zelaya. Mira tú qué es esta más interesante. Y esto es algo también que se está dando con mucha frecuencia en América Latina. El hecho, como te decía, cuando hablábamos del MAS, de que no son partidos políticos tradicionales, clásicos, los que están llegando al poder, sino partidos surgidos de la lucha social o de movimientos sociales o de gestas como lo fue la resistencia al golpe de Estado y a los gorilas liderados por Micheletti en su momento en Honduras Libre, que es un partido que también es mencionado en esta declaración final del Foro de Sao Paulo, y que ha logrado importantes avances en las últimas elecciones, si bien desde luego era muy difícil que pudiese obtener el poder, pero sí logró avances importantes como fuerza política ya reconocida de izquierda en Honduras, y que hoy está en el foro. Te digo esto para quizás poderles graficar un poco mejor cómo se puede materializar esta unidad de acción entre la gente en la calle, que son en definitiva quienes soportan los procesos, claro, o quienes llevan, no claro, soportar, y las dirigencias políticas, y bueno, en este contexto, obviamente que las elecciones de octubre, tanto en Bolivia como en Brasil y en Uruguay, van a ser un momento importantísimo. Uruguay, que ya va por un sendero también de reconstitución de todo el tejido político y social del país, desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, después le siguió Mujica, ahora aspira nuevamente Tabaré. Brasil, con los dos magníficos mandatos de Lula y este saliente de Dilma, y Uruguay, Brasil, dijimos. Y también Bolivia, que es el país por supuesto, donde Evo cuenta con la mayoría de las preferencias para ganar también esta elección, después de haber triunfado en distintos procesos comerciales, incluso en aquel referendo revocatorio que fue también que lo ratificó, como ocurrió en su momento en Venezuela con el líder bolivariano, el comandante eterno Hugo Chávez, y que ha sabido Evo enfrentar, Oliver, a lo largo de estos años también todas las coyunturas adversas que se han presentado ante la refundación, a pesar de todo lo que ha significado para ese país la nacionalización de los recursos naturales, que es el punto básico del modelo de cambios de Bolivia, junto con la nueva Carta Magna, para poder decir que se está refundando el país, y que bueno, que en definitiva una gestión, la de Evo, que dio el traste contra los separatistas, que dio al traste contra todos los intentos que ha habido por terminar con este proceso, y que hoy, por el contrario, exhibe una mayoría aplastante de electores que lo siguen. No, y que venció con una gestión y con un gobierno exitoso. Yo creo también de que ha sido, vamos a decir, un regalo, un reconocimiento al gobierno de Bolivia haber sido sede
de este 20º foro de Sao Paulo, y también una muy buena noticia para la izquierda latinoamericana, que también coincido que es referente hoy para la izquierda mundial. Muchas gracias, Marina, por haber estado junto a nosotros en la tarde-noche de hoy. No te encuentras muy bien de salud. Muchas gracias doblemente por haber estado. Disculpen los oyentes por esta voz. Exactamente. Y nosotros nos vamos ya con nuestras imágenes del día. Hoy, 1 de septiembre, no pueden ser otras. Millones de niños, jóvenes, cubanos regresan a las aulas, y estas son nuestras imágenes del día y también nuestro regalo a esos jóvenes que hoy comienzan las clases. Muchas gracias y muy buenas noches.